Bueno, no solo de pan vive el hombre, dice el refrán, pero claro, si en este programa hablamos de espiritualidad, hablamos de misterios, hablamos de salud, hablamos de integración, hablamos de empatía, de solidaridad y un sinfín de cosas, ¿cómo no hablar de ciencia, de neurología, por ejemplo, y de avances científicos que nos hacen más conscientes de quiénes somos y del día a día? Vamos a hablarles a todos ustedes de cómo mantener el cerebro sano y lo vamos a hacer con el doctor David Bartrés, quien tiene mucho que decir como doctor en psicología, por ejemplo, e investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y además integrante de este proyecto BBHI, promovido por el Instituto Guttmann y con el apoyo de la obra social de la Caixa, que habla también de ese trabajo, de esa investigación, de cómo conocer un poquito más nuestro cerebro y nuestras propias capacidades. Doctor Bartrés, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Digo bien, cuando hablamos de este trabajo suyo, BBHI y sus compañeros, ¿de qué estamos hablando? Sí, exacto, es una BBHI, que es Barcelona Brain Health Initiative, hemos puesto el nombre en inglés porque en realidad tiene una dimensión también internacional y tenemos colaboradores externos. Es un proyecto de investigación que pretende entender mejor cómo es posible mantener la salud cerebral a lo largo de la vida. Y para ello lo que estamos haciendo es siguiendo una cohorte, una población de personas que en la actualidad, en el momento de entrar al proyecto, son sanas desde el punto de vista de enfermedades del cerebro, es decir, no tienen ninguna enfermedad neuropsiquiátrica, ni tienen demencia, ni tienen depresión, ni otro tipo, ni epilepsia. De edad media, digamos, hoy en día diríamos, son de entre 40 y 65 años, y lo que estamos haciendo es a distintos niveles, desde recoger cuestionarios que nos expliquen qué estilos de vida, hasta hacer resonancias magnéticas, tomar muestras de sangre, pruebas de esfuerzo físico, etc. Estamos intentando seguir esta población para entender mejor ese grupo de personas que, de esos que son 4.500 personas aproximadamente, ese grupo de personas que van a envejecer a largo plazo, pero sin embargo no van a tener enfermedades del cerebro, porque en realidad envejecer es un factor de riesgo importante para que aparezcan enfermedades o para que el cerebro empiece a fallar, aparezcan problemas de memoria, etc. Pero sabemos que un grupo de personas va a mantener el cerebro en funcionamiento óptimo. Entonces, siguiendo esta población, queremos entender cuál es ese puzzle desde el punto de vista, desde la genética hasta los estilos de vida, que explica ese porcentaje de la población que mantiene, por ejemplo, una memoria perfecta con la edad y que sabemos que puede ser un 20% aproximadamente. Queremos entender mejor qué han hecho, cómo están hechos, para luego tener datos para revertir también a nivel de recomendaciones. O sea, ¿el ser humano puede llegar a trabajar, o sea, a controlar su propio cerebro? Es decir, quiero que reproduzcas salud y enviarle órdenes o estimularlo de alguna manera como para que empiece a recuperar, si tenemos una enfermedad, a recuperarnos, a sanarnos, ¿sí? Esto no sabemos todavía hasta dónde, sabemos cosas. Es cierto que el cerebro tiene una capacidad reguladora, controladora, organizadora del resto de sistemas y órganos del cuerpo. Esto quiere decir que un cerebro estresado lo que va a hacer es mandar mensajes hacia el cuerpo para que se arranque toda una serie de cascadas de hormonas que van a dañar múltiples órganos y también el cerebro en sí mismo, de retorno. En cambio, un cerebro sano lo que va a hacer es monitorizar mejor todos los órganos y sistemas y el cuerpo va a funcionar mejor y por tanto tendremos más salud general. Esto sabemos que es cierto y existe, y conocemos algunos mecanismos fisiológicos, como comentaba antes, a nivel de hormonas de estrés, interacciones entre el intestino y el cerebro, pero no sabemos cómo se puede controlar. Es decir, lo que sabemos hoy es cómo mantener un cerebro sano y asumiendo, o sabemos algo, cómo se puede mantener más un cerebro sano. Y sabiendo esto, asumimos que un cerebro más sano va a tener un efecto salutogénico sobre el resto del cuerpo. Pero todavía estamos ahí investigando. ¿Y cómo mantenemos este cerebro sano, doctor? Pues existe un equilibrio, más o menos diríamos, depende de factores genéticos. Hay gente que ha nacido con esa suerte. Sí, con una configuración genética que predispone a mantener ese cuerpo, cerebro sano a medida que avanza la edad, más resistente a patologías, menos riesgo de patología cardiovascular, cerebrovascular. Eso es una parte, pero hay una parte importante que depende de los estilos de vida. Los estilos de vida, estamos diciendo la actividad intelectual, la actividad física, la nutrición, el sueño, socialización,
eso que llevamos haciendo durante toda la vida también va a repercutir en cómo el cerebro se mantiene sano o no. Y ahí sí que podemos empezar a entender mejor los mecanismos biológicos a través de los cuales los estilos de vida influyen en el cerebro y por tanto luego actuar y cambiarlos, optimizarlos. Doctor Bartres, ya la ciencia de hoy ya nos dice que no todo proviene de la genética, no todas las enfermedades son genéticas, ¿no? Cambiando el entorno, cambiando la actitud de la persona en un momento determinado, puede sufrir o no una patología que en principio era hereditaria, ¿no? Eso significa que el universo, el entorno donde está ubicada aquella persona provoca o es el causante de muchas enfermedades, ¿no? Sí. La mayoría de enfermedades muy prevalentes del sistema nervioso central con la edad avanzada, estoy hablando de demencias, patología cerebrovascular, depresiones del adulto, epilepsias de edad avanzada, algunas de ellas tienen una predisposición genética, pero no es, las que son muy prevalentes y por tanto tienen un impacto social y sanitario importante, esas no suelen estar determinadas genéticamente. Hay algunas enfermedades que sí que están determinadas genéticamente, es decir, naces con una mutación y sabes que vas a tener una enfermedad a los 40 o 45 años. Ahí el efecto de los aspectos ambientales es menor, puede modular hasta cierto tipo, pero para la mayoría de enfermedades, como estamos pensando ahora, la enfermedad de Alzheimer, la mayoría, 90-95% de los casos de enfermedad de Alzheimer, pueden tener una predisposición genética a algunos individuos, pero no está determinada. Eso es, te ha tocado esos genes, pero puedes modularlo, como comentabas, con los estilos de vida. Por tanto, sí que se puede hacer realmente mucho ahí. Pero en ese porcentaje genético, a lo mejor solamente estamos hablando de un 5% que sí que te ha tocado la lotería. Exacto, con un cáncer, por ejemplo, que el 95% restante no. Sí, en el caso del Alzheimer yo diría que es incluso menos, un 2-3% de la población mundial tienen Alzheimer determinado genéticamente y el resto tiene factores de riesgo que conocemos un poco genéticos, pero los estilos de vida juegan un papel importante. Claro. Hay un estudio ahora publicado hace un tiempo que dice que optimizando estilos de vida en la población podríamos reducir un 30% la prevalencia de demencia a nivel global. Eso quiere decir que es mucho, o sea, el impacto sería enorme. Impresionante, o sea, impresionante. Sí. Pero no sabemos. Ahí hay otro factor que es lo que queremos descubrir con el estudio, es hacer ejercicio, comer bien, socializar. Esto ya lo decía la abuela, ya lo sabemos. El problema es la receta individual, es decir, sabemos que para distintas personas va a ser más importante hacer distintos aspectos en momentos distintos de su vida. Tendrá impacto diferente en su biología, interaccionará distinto. Y eso es lo que queremos acabar de entender mejor con el estudio. Es curioso, doctor Bartres, gracias por ese trabajo que están llevando adelante, BBIH, sí. ¿No? Que ponemos VIH, Instituto Goodman, sí. Y aparece inmediatamente el trabajo, sí, ¿no? Sí, BBHI, Instituto Goodman y exacto, tiene una página web fantástica, incluso está abierto todavía para registrarse incluso voluntarios. Si alguien quiere como voluntario acceder a este sí, campo, porque hay una primera fase o capa del estudio que está abierta a una población grande y que lo que hacemos es quien se registre, quien tenga esas condiciones entre 40 y 65 años, no tenga un diagnóstico de una enfermedad neuropsiquiátrica, básicamente no tenga un diagnóstico de su neurólogo o su psiquiatra, se puede registrar, le vamos a pedir que entre datos de edad, sociodemográficos, después recibirá un correo electrónico para aceptar y luego entrará ya en un perfil personalizado donde le pedimos que conteste cuestionarios de estilos de vida. Y enseguida le damos un feedback, le damos información de cómo está esa persona respecto a cómo podría estar a nivel de actividad física, cognitiva, sueño, nutrición, etc. Y esa está abierta, esa fase. Todavía puede entrar gente, nos da información, nosotros les damos un retorno y los vamos siguiendo. Pues hay una página web, entonces. Sí, es www.bbhi.cat. Y ahí tenemos la versión página en catalán, en español o en inglés y se puede acceder. Hablar de esto, doctor, hace 10 años era como hablar de ciencia ficción, ¿no? Usted mismo, ¿no, doctor? Hace 10 años o 15, este mismo estudio lo planteaban hace 10 años atrás y a lo mejor no era el momento, está claro, ¿no? Decían, bueno, pero ¿de qué están hablando, no? Y ahora la epigenética, algo que está por encima de la genética, sobre la genética, nos llega a hablar de cosas que parecían ciencia ficción hace unos años atrás, ¿no? Sí. Leía el otro día un informe claro, dices, el universo donde vive esa persona que en principio puede llegar a sufrir cáncer, viviendo con la familia, que su abuelo sufrió cáncer, su padre también,
toca que él también sufra cáncer, está dentro de esa tesitura, ¿no? De esa población. Bueno, esa persona se la llevan a vivir con otra familia y resulta que nunca padece cáncer. Y la otra persona, que es el hijo de otra familia que nunca han tenido cáncer, la traen en este estudio a vivir con aquella familia que sí que tenían cáncer desde los abuelos, y resulta que se contagia. Bueno, el que viene como añadido a la familia se contagia el cáncer que tenían los abuelos y el padre, y aquel que marchó no lo sufre. Esto es una cosa que sí, es decir, la pregunta es 10 años no sabíamos muchas de las cosas que sabemos hoy en día, y este estudio lo hubiéramos enfocado de una forma muy distinta. Hoy en día el foco es para estas enfermedades, en el caso del cáncer, en el caso de las enfermedades del cerebro, sabemos que hay muchos más aspectos de los estilos de vida que influyen que antes, y sabemos cómo empiezan algunos mecanismos cerebrales, biológicos o del cuerpo, de cómo funcionan. Otra cosa que hemos aprendido es que es importante tener en cuenta toda la vida. Es decir, hay una máxima en el estudio de neurociencia en el envejecimiento que dice "Aging starts in the womb", quiere decir, el envejecimiento empieza durante la gestación, porque todo lo que ya te pase ahí como ser que te estás formando tiene un impacto en el desarrollo de tu cerebro, etcétera, a lo largo de la vida. Entonces, la dimensión y el foco que tiene este estudio hoy, que es no podemos ver gente a todo lo largo de la vida, pero sí una población amplia, y quisiéramos más amplia, mirando a múltiples niveles, estilos de vida, resonancia magnética, electroencefalograma, pruebas genéticas, de epigenética, todo esto combinado es lo que hoy podemos hacer y no podíamos haber hecho antes. Doctor, el pensamiento, igual que la palabra, lo es todo en la vida, ¿no? Las palabras tienen una fuerza, una vibración, una frecuencia, ¿no? Tanto las buenas como las malas, ¿no? Vibramos en una frecuencia determinada y los pensamientos evidentemente trabajan y tienen una influencia también en base a nuestras células, a nuestras neuronas y demás. El estar pensando en positivo siempre, doctor, puede ayudar al cerebro a reconstruirse, a reproducir hormonas de la felicidad, oxitocina, etcétera, etcétera, e incluso si somos negativos, estamos continuamente machacándonos, crear todo lo contrario. Sí. ¿Sí? A ver, hay evidencias científicas que indican que las personas optimistas viven más y mejor y tienen menos enfermedades, esto es cierto. Y esto se explica fundamentalmente por dos tipos de vías, digamos. La primera es un aspecto de que ser optimista implica que tienes una actitud positiva hacia el futuro. Esto es lo que define optimista, ¿no? Crees que las cosas van a salir bien y, por tanto, en general, una persona optimista hace más cosas hacia el futuro y tiene más probabilidad de que efectivamente salgan bien, porque hace más ya de entrada. Claro. Esto lo que va a hacer es que, bueno, se vaya sintiendo bien, vaya a hacer más cosas, tenga más refuerzo. La otra razón por la cual las personas optimistas tienen mejor salud en general es por un tema ya más fisiológico, probablemente por una mejor modulación de los mecanismos de estrés, en contraposición a las personas negativas, pesimistas, que siempre lo ven en negativo y que se preocupan, etc., ¿no? Sabemos por el envejecimiento que la preocupación excesiva, constante, etc., no es una cosa buena para el cerebro, es decir, encheca todas estas cascadas de hormonas de estrés, de cortisol, etcétera, que van a afectar negativamente a centros del cerebro como el hipocampo, que están implicados en procesos críticos como la memoria. Entonces, como la memoria ya se afecta con la edad, encima si una personalidad muy estresada, de personalidad que antes decíamos tipo neurótica, ¿no? Es una gran clasificación antigua de psiquiatría, pero digamos con grandes niveles de estrés, ese no es un buen perfil para el envejecimiento del cerebro, mientras que optimista es un poco el contrario. Y hay evidencias científicas de esto. ¿Y cómo se cambia ese procedimiento, esa bioquímica interna? Porque soy negativo y estoy reproduciendo cortisol continuamente, yo quiero ser positivo, sí. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo modifico yo ese hábito? O sea, esto hay terapias, estamos ahora estoy hablando de terapias para pacientes que tienen ese riesgo más acentuado, como pacientes con depresión, por ejemplo, que son muy negativos, ven la persona, el futuro, los otros en negativo siempre, ¿no? Hacia el futuro, etc. Que lo que están haciendo, la tendencia ahora en terapias psicológicas es no intentar cambiar un pensamiento negativo, por ejemplo, yo no sirvo para hacer esto, no me va a salir bien, etc., sino más hacen tipo de terapias de aceptación, de decir, yo me voy a sentir mal,
es normal, estaré nervioso, no lo quiero cambiar, simplemente acepto que voy a tener este aspecto, pero no le doy tanto caso y voy a seguir funcionando. Este tipo de terapias, que pueden usarse, por ejemplo, para gente que tiene problemas para hablar en público o para otros tipos de problemas, funcionan bastante bien clínicamente. Esto es todo un procedimiento de terapia que dura meses, pero resumido el concepto core muy rápido. Es que el paciente se dé cuenta que ha hecho todo un núcleo, decir soy malo, no irá bien, entonces que esto se puede separar de lo que realmente tú puedes hacer. Decir, bueno, esto está aquí, pero no le hago caso, un poco mindfulness también ahí relacionado, ¿no? Claro. Hacer esto, o sea, el hecho, yendo a la pregunta, esto o cualquier cosa que cambie tu conducta va a cambiar la bioquímica. Es decir, nosotros somos bioquímica, nuestra conducta es bioquímica, nuestro pensamiento es bioquímica, y cambiar conducta de pensamiento está cambiando bidireccionalmente el cerebro. Es decir, no existe otra cosa. Es decir, eso sería como hablarle al cerebro, hablarle a nuestras neuronas, ¿no? Una terapia psicológica que funcione cambia el funcionamiento de circuitos cerebrales, igual que una terapia, o muy parecido, que una terapia farmacológica que funcione. Yo, sin pecar de locura, yo podría decirle a un psicólogo, por ejemplo, es que yo hablo con mis células, yo me conecto con mis células. Este es otro, yo me conecto otro nivel. Y les digo, yo soy positivo, para mí no existe, sigo adelante, esta enfermedad la voy a erradicar y me la imagino, me veo a aquella célula y le doy un pensamiento positivo, como diría el doctor Emoto en su trabajo con las moléculas de agua, ¿no? O sea, voy a proyectar, voy a pensar y... No, esto no sé ninguna evidencia, pero hay algunas cosas, no a nivel celular, pero sí que se sabe hoy un aspecto muy conocido en psicología hace mucho tiempo, que ahora ha utilizado nuevas tecnologías, que es el biofeedback, donde tú, por ejemplo, puedes modificar la actividad cerebral. Por ejemplo, simplemente están diciendo, esta es un termómetro de actividad cerebral, lo tienes que intentar acercar hacia un punto medio y puedes ir haciendo cosas con tu mente, ves pensando. Y el termómetro va oscilando y tú implícitamente aprendes a hacer un tipo de pensamientos para mantener ese termómetro, ese tipo de actividad como te han dicho. Sin que sea explícito, solo vas probando tendencias, ahora pruebo de esta manera, ahora me relajo, ahora me calmo, ahora pienso en esto y vas viendo que baja, entonces tengo que mantener este tipo de pensamientos y lo que te están monitorizando desde fuera es la actividad del cerebro. Entonces esto es parecido a como si estuvieras hablando con tu cerebro, tú mismo mantienes la actividad que tú quieres de tu cerebro, claro, ¿no? Pero claro. Esto es biofeedback que se hacía antiguamente con sensores de conductancia eléctrica de la piel, donde tú podías mantener solo pensando podías mantener unos niveles. Esto lo puedes hacer también con tu cerebro. Lo curioso leyendo el trabajo que vienen a presentar también, esta magnífica obra que antes estábamos exponiendo, ahí la tenemos, El cerebro que cura, del doctor Álvaro Pascual León, Álvaro Fernández Ibáñez y del doctor David Bertrás, que nos acompaña que nos acompaña en el día de hoy. Magnífico libro, por cierto, porque nos enseña las diferentes partes ahí cerebrales, dónde está el sueño, la socialización, el plan vital, en los lóbulos que tenemos en este cerebro nuestro, en ese aspecto rugoso que es la corteza cerebral, que es donde está todo el pensamiento, ¿no? La memoria también está influenciando. Exacto. Muchísimo. Leía un trabajo de ustedes, doctor, que decía que la soledad provoca un malestar en el cuerpo como aquel que fuma 15 cigarrillos al día, ¿no? La soledad no buscada, la encontrada. Sí. Qué duro es eso, ¿no? Sí, esto es una analogía que se ha hecho no en nuestros, o sea, es en otros trabajos, pero vendría a ser esto. La soledad es una de las pandemias que tenemos hoy en nuestras sociedades. Afecta a determinadas edades más, quizás personas de edad muy avanzada, para más jóvenes también, a los dos extremos, y realmente tiene un efecto pernicioso y negativo para la salud. Se asocia con mayor probabilidad de morir de distintas condiciones, mayor probabilidad de depresión, mayor probabilidad incluso probablemente de demencia. Entonces, es exactamente lo que comentas, es decir, es el sentimiento de sentirte solo, no necesariamente vivir solo estadísticamente, es decir, si miramos a la población que vive sola, esa estadísticamente se siente más sola que la que no vive sola, pero no quiere decir que una persona que viva sola tenga que sentirse sola, ¿no? Aislamiento social no es lo mismo que soledad,
va acompañado muchas veces, pero no tiene por qué por ser, y es efectivamente esa sensación de una emoción en negativo, cercana a la tristeza, pero que es distinta a la depresión, porque las personas con depresión, si tú les preguntas, tienen esa sensación muchas veces de abandono, de decir, no hace falta que haga nada, yo ya no haré nada, esto no puede, no tiene salida. La persona sola se siente triste, pero si tuviera una salida la intentaría encontrar, es un poco distinto, pero comparten esa emoción negativa de sentirse solo, no tener a nadie con quien acceder, y eso es realmente negativo para la salud, y se ha visto muchos estudios longitudinales de poblaciones grandes. Entonces, en el libro, en el pilar de la socialización, más que tener una red social plena, importante, que sí que es bueno como protector de salud, sobre todo hay que intentar evitar eso de sentirse solo, y ahí es algo que se puede intervenir y ayudar a la gente. Pues doctor David Barteres Faz, doctor en psicología, miembro de este estudio, de esta investigación BBHI. Todos ustedes pueden entrar www.bbhi.com.cat. Incluso podrían acceder como voluntarios para entrar dentro de este proceso de investigación, para conocer un poquito cómo funciona nuestro cerebro, en qué puede ayudarnos pues, la psicología y también la investigación neurocientífica, que buena falta nos hace a todos conocer un poquito más de nuestro yo superior. Le llamamos cerebro, lo tenemos ahí, pero también tenemos un cerebro en el estómago, que otro día podíamos hablar también de él, ¿no, doctor? Muchísimas gracias, un placer. Muy bien. Y adelante con sus investigaciones, por favor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.